Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio el que el Señor siempre nos concede de estar reunidos en este lugar que el Señor también nos ha dado por su gracia, adorándole, cantándole, leyendo con toda libertad las Escrituras. Gracias al Señor hoy no nos persiguen por abrir la Biblia, por estudiarla, pero en muchos lugares sí persiguen a los hermanos por estudiar las Escrituras. Así que aprovechemos, disfrutemos el privilegio que tenemos hoy y también, hermanos, concentrémonos en esta mañana para que podamos recibir de parte del Señor el mensaje de su palabra. Les invito a abrir las Biblias en Primera a los Corintios, capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo 8, para considerar hoy este capítulo. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 13. Recordemos que en nuestros estudios expositivos estamos estudiando esta primera carta de Corintios y hoy nos corresponde estudiar esta sección. Ya hemos terminado, hermanos, como ustedes se han dado cuenta, la parte donde Pablo soluciona y aclara los asuntos del matrimonio, del divorcio, del nuevo casamiento, de las viudas. Pero a partir del capítulo 8, el apóstol Pablo va a introducir un nuevo asunto que va a cubrir precisamente todo este capítulo. Quisiera que diéramos lectura a estos 13 versículos y que oráramos al Señor. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Verso 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pedimos la dirección del Señor. Señor, te damos las gracias por este texto que en esta mañana tú nos vas a permitir considerar. Damos gracias, Señor, porque confiamos que por medio del poder del Espíritu Santo, hoy seremos, Señor, redarguidos, confrontados, desafiados y consolados por este texto. Por eso, Señor, pedimos tu guía, pedimos tu ayuda en nuestra debilidad, en nuestro pecado, y que podamos, Señor, ser edificados con fe en tu palabra. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. En este pasaje, hermanos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, y quisiera explicarlo de esta manera para que podamos entender a grosso modo
lo que este pasaje enseña. Algunos cristianos que han recibido buena instrucción en las Escrituras han llegado a reconocer que ciertas actividades no son pecado por causa del conocimiento que tienen. El mismo conocimiento de la Escritura ha permitido que muchos hermanos puedan decir: esto es bueno, esto es malo y esto es neutral. No hay ningún problema con eso porque la Escritura dice que no hay ningún problema con eso. Pero otros cristianos que no han recibido tanta instrucción de la Biblia, tal vez porque son nuevos en la fe o porque no han podido estudiar lo suficiente la Escritura, tienen temor todavía de cierto tipo de actividades, pues consideran que estas pueden ser malas, aunque en realidad no lo sean. Al primer grupo de cristianos, aquellos que tienen un conocimiento de la Escritura, la Biblia les llama cristianos fuertes o cristianos de conciencia fuerte. Al segundo grupo, los que por falta de instrucción todavía tienen dudas sobre si algo es bueno o malo, se les llama cristianos de conciencia débil o de conciencia no informada. El cristiano fuerte, el que tiene su conciencia informada por las Escrituras, tiene claro lo que es bueno, lo que es malo, lo que le es permitido y lo que no. Y su rango de actividad entonces es más amplio, ¿no? Él puede hacer más cosas porque su conciencia se lo permite y la Biblia se lo permite. Pero el cristiano débil, por su ignorancia de las Escrituras, piensa que ciertas cosas son pecado, pero en especial porque tiene un genuino temor de desagradar a Dios. De manera que el cristiano débil dice: yo no hago esto porque qué tal sea pecado y termine desagradando a Dios. Ahora, por eso mismo, el cristiano débil tiene un rango de actividad reducido, ¿no? El cristiano fuerte se da la libertad en Cristo y con la Escritura de hacer muchas cosas, sabe que no son pecado, pero el cristiano débil no se da esa libertad y por su ignorancia en las Escrituras y por su temor genuino a Dios, se cohíbe de hacer ciertas actividades. Claramente, hermanos, es mejor ser un cristiano fuerte que un cristiano débil. Eso es claro en la Escritura. Pablo mismo en Romanos capítulo 15 dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pablo se incluye en el grupo de los cristianos fuertes. No obstante, tanto el cristiano débil como el cristiano fuerte tienen a su alrededor varios peligros. Permítanme explicar. Por ejemplo, el cristiano fuerte, el que tiene conocimiento y se da la libertad de hacer ciertas cosas, puede llenarse de orgullo por su conocimiento, ¿no? Él dice: pues yo sé esto, yo puedo hacer esto, y se convierte en una persona arrogante. Además, el cristiano fuerte puede caer en el libertinaje fácilmente, porque puede llegar a confundir la libertad que tiene de hacer algo con el libertinaje para cometer algún tipo de pecado. Pero también el cristiano fuerte podría llegar a no amar a los cristianos débiles por hacer algo sin considerar que el otro de pronto se sienta ofendido por la conducta del cristiano fuerte. Son los peligros que corre el cristiano fuerte. Pero el cristiano débil corre el peligro de permanecer en su ignorancia de las Escrituras y de caer en el polo opuesto, es decir, en el legalismo. Porque el cristiano débil empieza a decir: esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, y ustedes tampoco deberían hacerlo. Entonces, el legalismo es aquí cuando se toma algo que el Señor no ha dicho, no ha mandado, y se dice que es algo que Dios mandó y que Dios prohibió. Y entonces, de esa manera, el hermano débil puede caer también en el legalismo. De esta manera, hermanos, en la iglesia siempre habrán hermanos fuertes y débiles. Siempre habrá esta tensión entre hermanos que son fuertes, que tienen conocimiento, y entre hermanos que son débiles, que no tienen conocimiento. Precisamente, hermanos, esta tensión que acabo de explicar, esta situación que acabo de explicar, es la que se expone
en capítulo 8 de Primera a los Corintios. Ahí había un asunto en particular del cual algunos decían, se puede hacer porque no es pecado, pero otros decían, no se puede hacer porque sí es pecado. Y entonces los que lo hacían o lo podían hacer, no consideraban a los otros, y entonces los estaban lastimando, como lo vamos a ver más adelante. Así que en este pasaje, hermanos, que nosotros vamos a ver, vamos a hacer una división o una distribución entre dos partes. En primer lugar, vamos a considerar del versículo 1 al 8, y en segundo lugar vamos a considerar del versículo 9 al 13. Esa es la división natural de este pasaje. En los versículos del 1 al 7, Pablo va a explicar por qué comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Pero en los versículos 8 al 13, Pablo va a explicar por qué los cristianos fuertes debían evitar comer carne sacrificada a los ídolos. Así que en este pasaje, hermanos, Pablo va a enseñar dos cosas. Primero, de los versos 1 al 7, Pablo va a enseñar el conocimiento, o sea, por qué comer de lo sacrificado a los ídolos, eso lo vamos a explicar, por qué no es pecado. Entonces, del 1 al 8, Pablo les va a dar el conocimiento, pero del versículo 9 al 13, Pablo les va a explicar por qué comer sacrificado a los ídolos se debería evitar, especialmente cuando algunos en la iglesia piensan que es malo, aunque en realidad no lo sea. Ese es el punto de los versículos 9 al 13. Así que, en palabras más sencillas, más sucintas, Pablo enseña que hay cosas que se pueden hacer y no son pecado, pero que si a otros les parece que es pecado, yo no debería hacerlas. Esa es la enseñanza de este pasaje del versículo 1 al versículo 3. Así que analicemos en primer lugar, hermanos, del versículo 1 al versículo 7, y lo que quiero que veamos, el principio que quiero que veamos aquí en estos 7 versículos es el siguiente. El conocimiento de la verdad ayuda a distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es neutral. Esa va a ser la primera parte de esta enseñanza. El conocimiento de la verdad ayuda a distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es neutral. Así que analicemos estos primeros versículos. En versículo 1, el apóstol nos va a decir cuál es la situación, cuál es el problema que se estaba presentando. Y Pablo nos dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces noten cómo Pablo aquí deja de hablar del asunto del matrimonio e introduce el nuevo asunto que es en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. De manera que es posible que la iglesia de Corinto le haya preguntado a Pablo, ¿podemos o no podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Ese es el asunto que Pablo en este pasaje va a solucionar. ¿Podemos o no podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Esa era la duda de la iglesia en Corinto. ¿Es lícito? ¿Es pecaminoso o no lo es? Ahora, ¿qué era en la iglesia de Corinto comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Cuál era la situación que se estaba presentando allí en la iglesia? Las religiones griegas y romanas creían en una gran cantidad de dioses, como ustedes podrán saber. Y cuando llegaba el momento de hacer los cultos o los rituales para estas deidades griegas y romanas, una de las prácticas era sacrificar animales, así como en la religión judía, sacrificar animales para ofrecer estos animales a estas deidades griegas y romanas.
Cuando se ofrecían estos animales a estas deidades griegas y romanas, parte de esa carne era para el dios al que se estaba adorando, otra parte de esa carne era para la alimentación de los que estaban sirviendo, los sacerdotes de esas religiones paganas, romanas y griegas, pero había unas partes de la carne que quedaba de estos sacrificios que se regalaba a los pobres o que se llevaba para que fuera vendida en el comercio griego. Así que si ustedes en esa época iban a la carnicería y pedían una libra de carne, muy posiblemente les iban a dar una libra de carne del sacrificio que se había ofrecido a esa deidad falsa. De manera que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían temor de si comprar y consumir esta carne que había sido ofrecida a los ídolos de los griegos y los romanos, los hacía a ellos participantes de haber también adorado a esas deidades paganas. Ellos creían que al comer y al comprar esta carne sacrificada a los ídolos, ellos estaban participando también del culto pagano. Ese era el problema que estaba ocurriendo allí. Y entonces el apóstol Pablo en versículo 1 les dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que Pablo quiere decir aquí es: hermanos, yo ya les he enseñado esto, yo ya les he dado el conocimiento acerca de si comer carne o no comer carne es pecado. Pero sepan algo, que ustedes, aunque tienen el conocimiento, se han envanecido y les falta añadir un ingrediente a ese conocimiento que ustedes tienen, que es el amor. Versículo 2, Pablo dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ustedes saben, les dice Pablo, que comer de lo sacrificado a los ídolos no es pecado, ustedes lo saben, pero el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Y si alguien cree que ya sabe todo lo que tiene que saber, o sea, si se cree un cristiano fuerte en todas las áreas, pues todavía le hace falta mucho por saber. Ahora, en el versículo 3 también Pablo dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, Pablo está diciendo aquí que un verdadero cristiano no es aquel que solamente conoce lo que es bueno y lo que es malo, sino que un verdadero cristiano es el que puede poner en acción o en consideración a los demás, en amar a los demás esos conocimientos. Y si alguien ama a los demás con el conocimiento que tiene, entonces es conocido por Dios, o es reconocido, o es un escogido de Dios, es la idea del pasaje. O sea, que una prueba de que alguien es un verdadero creyente no es solamente que tenga conocimiento del bien y del mal, sino es que pueda amar a los demás con ese conocimiento. Y aquí ya empezamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir en estos 3 versículos. Pablo les quiere decir: ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo, pero les falta amor en la aplicación de ese principio. Y ahorita más abajo o más adelante vamos a entender un poco más esto. Ahora, en el versículo 4, del 4 al 8, hermanos, Pablo va a darles el conocimiento. O sea, va a explicar por qué comer sacrificado o comer carne sacrificado a los ídolos no es pecado. Y vamos a analizar esa explicación teológica que Pablo da de por qué comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado. Pablo dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces lo primero que Pablo les explica es: hermanos, los ídolos no existen. Los ídolos son falsos. Esas estatuas de esos dioses griegos que ustedes ven no son en realidad nada, son simplemente estatuas. Ellas no tienen ninguna vida, no tienen ningún poder, no son deidades reales.
De manera que Pablo, en primer lugar, les está enseñando que los ídolos son falsos e inexistentes. No existen. Los ídolos no existen para Pablo. De manera que en este pasaje, Pablo les empieza a dar el conocimiento acerca de la falsedad de los ídolos en el mundo. De manera que cuando ellos sacrificaban carne a los ídolos, ¿a quién le estaban sacrificando? A nada, porque los ídolos no existían. Es por eso que Pablo empieza explicando que los ídolos nada son. Sin embargo, muchos de los hermanos en la iglesia de Corinto habían vivido esa realidad de esos cultos en los que se ofrecían esa carne a esas estatuas, a esos dioses, y eso les había impactado tanto en las mentes que ellos pensaban que esos dioses sí eran verdaderos, y por eso decían, uy, si yo como de esta carne ofrecida a los dioses griegos, yo también estoy participando en un culto a esos dioses griegos. Pero Pablo les dice, tranquilos, porque esos dioses griegos no existen, son estatuas solamente creadas por manos humanas, así que no deben preocuparse por eso. Pero al mismo tiempo, Pablo hace una afirmación en el versículo 4 al final. Dice Pablo, y que no hay más que un Dios. Y que no hay más que un Dios. Pablo está afirmando que solamente existe un Dios. No hay otro Dios al lado del verdadero Dios. Así que Pablo nos está enseñando aquí sobre la unicidad y la unidad de Dios. ¿Qué es la unicidad y la unidad de Dios? La unidad de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios es uno en número. O sea, ¿cuántos dioses hay? Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando decimos unidad de Dios, nos referimos a que Dios es uno numéricamente hablando. Pero cuando nos referimos a la unicidad de Dios, nos estamos refiriendo a que Dios es único por su carácter. Es decir, que no hay otro ser que sea eterno, que sea creador, que sea poderoso, que sea trino, así como este Dios de las Escrituras lo ve. Así que unidad es uno en número, solamente hay uno. Y unicidad es único en carácter, no hay otro que se le asemeje a lo que Dios es. Así que Pablo les dice a los hermanos, tranquilos que la carne ofrecida a esos dioses no es ofrecida a esos dioses, porque esos dioses no existen, porque solamente existe un Dios. Pero en versículo 5, el apóstol dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo afirma que aunque las deidades paganas creen en la existencia de dioses y señores, sin embargo el cristianismo, que es la verdad, o la palabra es la verdad, solamente confiesa la existencia de un solo Dios. Y esto que Pablo está diciendo aquí hace eco de toda la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la unicidad y sobre la unidad de Dios. Yo quiero leerles algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos recuerdan la verdad de que Dios es uno y de que Dios es único. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Es un pasaje que conocemos, que hemos citado, que memorizamos también. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Dice aquí Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pablo aquí afirma que Dios solamente es uno, pero más adelante en el 10, 17,
Pablo hace una afirmación similar acerca de la unidad de Dios. Dios solamente es uno en número. Verso 17 del capítulo 10 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Es decir, aquí se afirma la unicidad de Dios. Es decir, que en comparación a las demás deidades que los paganos creen, esas deidades no se comparan al Dios de la Biblia. Por eso dice, es Dios de dioses. Ninguna de esas deidades que se han inventado los paganos se compara a la deidad del Dios vivo y verdadero. Pero también, más adelante, hermanos, por ejemplo en Isaías, vamos allí, 44, Isaías 44, verso 6, también se afirma la unidad de Dios, que Dios es uno numéricamente hablando. Miren Isaías 44, 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, lo que Juan toma para escribir Apocalipsis, y fuera de mí no hay Dios. O sea, numéricamente hablando, ¿cuántos dioses hay? Solamente hay uno solo. Así que Pablo está basando su enseñanza a la iglesia de Corinto en toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero algo más se dice de Dios en Corintios. ¿Qué más se dice? Dice: Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Lo que Pablo quiere afirmar a esta iglesia es que es de este Dios, el de la Biblia, el vivo y verdadero, del cual todas las cosas han sido creadas. Dios es la fuente de todas las cosas y todo lo que vemos hoy existe es por este Dios vivo y verdadero. Y aunque esto seguramente, hermanos, no impacte tanto en sus mentes, no los haga meditar tanto al decirlo, para la mente de un gentil del primer siglo sí impactaba grandemente, porque ellos en su mente creían que la creación había llegado de distintas formas, y afirmar que únicamente un Dios vivo y verdadero era el que había creado el mundo y el universo era una afirmación revolucionaria, por así decirlo, en aquella época. Para nosotros también debería tener ese impacto de que es un solo Dios, un solo ser eterno, el que ha hecho toda la creación. Pero allá en Corintios también se nos dice que nosotros somos para Él. Nosotros somos para Él. Es decir, que el propósito de toda la creación, el propósito de nosotros como creación de Dios es vivir o ser para Él. Es decir, vivir o ser para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia, hermanos, no es vivir para nosotros mismos, no es satisfacernos a nosotros mismos, no es agradarnos a nosotros mismos, sino es vivir para la gloria de Dios, haciendo que toda nuestra vida sea de tal manera que le agrade a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Pero Pablo también ahí en Corinto dice en el versículo 6 que también hay un Señor. Entonces ya mencionó a Dios el Padre, pero menciona al mismo Dios, pero en otra de sus personas. ¿A quién? A Jesucristo. Y lo menciona con el nombre, no con el nombre divino, sino con el nombre humano. Y menciona el nombre humano para dar a entender que el humano también es divino. Y por eso dice un Señor que es Jesucristo. Entonces Pablo afirma aquí la deidad de Cristo, pero como un solo Dios, no como Dios dos dioses, como que el Padre fuera un Dios y Jesucristo es otro Dios, no. Dice es que el Padre es el Dios verdadero, Jesucristo es el Dios verdadero, pero que el Padre es el Padre y Jesucristo es el Señor. Hay diferencia entre las personas, pero no en la deidad. La deidad es una, pero las personas son tres. Y el versículo dice, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Hermanos, qué frase más difícil de entender esta.
que por medio de Jesucristo son todas las cosas. Varios estudiosos que consulté, comentarios, libros sobre esta frase de que todas las cosas son por medio de Jesucristo, reconocen que hay un punto en el cual uno no puede comprender lo que significa. Lo que se puede entender es lo siguiente, que Cristo, la persona de Jesucristo, es el agente, es el mediador de la creación. Es decir, que el Padre, que es Dios, que es la fuente de todas las cosas, crea todas las cosas, pero mediante el Hijo. El Padre no crea las cosas directamente, sino que el Padre crea las cosas por medio o a través de la persona de Jesucristo. De manera que Jesucristo llega a ser el agente, el mediador o el instrumento a través del cual Dios el Padre trae a existencia la creación. ¿Eso se puede entender? Por supuesto que no. Cristo es el mediador de la creación. Él estaba en el principio con Dios y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Esta misma afirmación uno la puede encontrar en Juan capítulo 1, versículo 3, pero también en Hebreos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Es una afirmación que creemos, pero que no entendemos claramente, hermanos, y que debe producir en nosotros asombro. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entienda usted la palabra por, todas las cosas por, como por medio. La preposición griega es por medio. Así que el versículo dice, todas las cosas por medio del verbo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que sin Cristo la creación no se hubiera podido dar. Cristo es el instrumento, pero por ser el instrumento no lo hace menos Dios que el Padre. De manera que esta expresión es hermosa, maravillosa, pero difícil de entender. Pero vamos un momento a Génesis capítulo 1 y veamos cómo es que posiblemente aquí en Génesis también se puede ver al Hijo como mediador. En Génesis capítulo 1, versículo 2. En versículo 1, Génesis capítulo 1, en versículo 1 está Dios el Padre, ¿verdad? Está Dios el Padre. En versículo 2, ¿quién está? El Espíritu que se mueve sobre la faz de la tierra. Pero en el versículo 3 dice, y dijo Dios. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual Dios crea la luz y las demás cosas. Y recuerden que a Jesucristo en Juan 1.1 se presenta como el Logos de Dios, la palabra de Dios. Así que algunos teólogos han dicho que cuando dice aquí, y dijo Dios, lo que está pasando es que el Padre está pronunciando el Logos que finalmente resultará en la creación, en la existencia. Así que aquí encontramos, no tan claramente, pero sí implícitamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. Pero el Hijo es el mediador o el agente de la creación. Otra vez, repito, lo aceptamos porque ahí está escrito, pero es difícil de comprender cómo el Hijo fue el agente, ¿no? Pero volvamos a 1 Corintios. Capítulo 8, donde estamos. Y hay otra afirmación que vale la pena revisar. 1 Corintios 8, versículo 6, dice, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Esta frase se está refiriendo a que nosotros existimos, pero también se refiere a que nosotros hemos sido salvados por medio de Cristo. De manera que Cristo no solamente es el mediador de la creación,
sino que Cristo también es el mediador de la redención. Es por medio de Él que nosotros podemos ser salvos. Así que, ¿para qué hemos dado toda esta explicación? Porque Pablo está argumentando a los hermanos que el verdadero Dios es es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Y que los ídolos a los que ellos les ofrecen carne, los paganos, no son absolutamente nada. Pero miren el versículo 7. Pero, dice Pablo, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De que solamente hay un Dios y de que los ídolos no son nada. Verso 7, porque algunos de los creyentes de Corinto, habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, probablemente recién convertidos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, algunos de esos cristianos que se habían convertido en la iglesia de Corinto, que no entendían que los ídolos no eran nada, que no entendían que Dios era el Dios vivo y verdadero, cuando comían de la carne que se ofrecía a los ídolos, ellos comían esa carne como si realmente se la estuvieran ofreciendo a esos ídolos falsos. Y su conciencia, que era débil, que no tenía el conocimiento de que eso no era pecado, pues se contamina, porque si en la conciencia uno cree que algo es pecado y uno lo hace, pues uno se va a sentir culpable. Así que una conciencia no informada que hace algo que no es pecado, le puede parecer pecado por no saber que no es pecado. Ahora, en versículo 8, el apóstol dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, o porque no comamos seremos menos. Así que el apóstol dice, al final de cuentas, ustedes deben saber que comer o no comer de esa carne no los va a hacer mejores, no los va a hacer inferiores. La carne no tiene ninguna virtud moral, es un asunto neutral. Usted no les va a hacer más piadosos el comer carne o no comer esa carne que se sacrificaba a los ídolos. Así que hasta aquí, hermanos, en esta primera parte, Pablo ha explicado por qué comer sacrificado a los ídolos no era pecado. Y la razón es porque los ídolos no existen. Y esa carne en realidad nunca se sacrificó a ídolos. Así que se podía comer de esa carne sin participar en el pecado de idolatría. Pero ahora, hermanos, en segundo lugar, tenemos que pensar lo siguiente. Y es el siguiente asunto, hermanos. Como no en todos los de la iglesia de Corinto había este conocimiento, esta convicción de que comer sacrificado a los ídolos no era pecado, ¿qué debían hacer los fuertes? ¿Debían ellos comer y no pasaba nada? ¿O debían abstenerse de comer? ¿Qué tenían que hacer los cristianos fuertes, los que sabían que eso no era pecado, sabiendo que había un grupo que sí creía que era pecado? Había un grupo en la iglesia que no estaba convencido del todo que comer sacrificado a los ídolos no era pecado. Ellos creían que sí era pecado. Pero había otro grupo en la iglesia que estaba convencido por la Biblia que no era pecado comer de la carne. Entonces, ¿qué había que hacer? ¿Qué tenían que hacer los fuertes? Entonces, aquí el mandato es para los fuertes. ¿Qué tenían que hacer los fuertes? Lo que tenían que hacer los fuertes era lo siguiente. Y eso en segundo lugar, hermanos. Al conocimiento de la verdad debe añadírsele amor. Debe añadírsele amor. De lo contrario, se puede atentar contra los hermanos de conciencia débil. Repito eso. ¿Qué era lo que debían hacer los cristianos fuertes? Al conocimiento que tenían de la verdad, debían añadirle amor, o sea, considerar al otro. De lo contrario, se podía atentar contra los hermanos de conciencia débil. Entonces, aunque un grupo supiera que comer carne sacrificada a los ídolos no era pecado, ¿qué debían hacer? Debían evitar comer esa carne, aunque supieran que no era pecado. ¿Pero por qué debían evitarlo? Para que los otros hermanos
no se fueran a tropezar en ese pecado, y vamos a explicar qué significa eso. Así que en versículo 9, Pablo hace un llamado a amar o a considerar al hermano débil. 1 Corintios 8, 9, dice así: pero mirad, y Pablo está hablando a los hermanos fuertes, pero mirad que esta libertad vuestra, de los hermanos fuertes, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces Pablo aquí les dice a los fuertes: miren, ustedes que tienen el conocimiento, ustedes que saben que eso no es pecado, tengan cuidado, porque eso que ustedes hacen de pronto a los otros les parece que es pecado. Y si a los otros les parece que es pecado, ustedes no deberían hacerlo, aunque ustedes sepan que no es pecado. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ahora en versículo 10, Pablo dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea que eres un hermano fuerte, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo no solamente es un llamado a considerar a los hermanos de conciencia débil, sino que Pablo pone un ejemplo de lo que pasaría si un hermano fuerte hace algo que a un hermano débil le parece que es pecado. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces Pablo dice: imaginen que un hermano fuerte, un hermano de conciencia informada, que conoce las Escrituras, fue invitado con sus familiares, por así decirlo, a comer carne que se había sacrificado a los ídolos. Y de repente pasa un hermano débil y ve que el hermano fuerte está comiéndose esa carne. El hermano débil piensa que comer carne sacrificada a los ídolos es pecado, aunque el hermano fuerte sabe por las Escrituras que no es así. ¿Qué pasa en esa situación? Pablo dice: el débil va a razonar así. El débil va a decir: si el hermano que es fuerte come de esa carne sacrificada a los ídolos y para él no es pecado, pues yo también voy a comer carne sacrificada a los ídolos. Pero el problema cuando el débil comía carne sacrificada a los ídolos es que él la comía contra su conciencia, porque su conciencia no estaba completamente informada de que eso no era pecado. Él todavía seguía pensando que era pecado. ¿Pero por qué lo hacía? Porque como el otro lo estaba haciendo, yo también lo voy a hacer. Así que lo hacía más como por imitación que por convicción. El hermano de conciencia débil comía la carne, pero no convencido de que no era pecado, sino que comía la carne aún sabiendo en su propia conciencia que para él eso era pecado. Así que, ¿qué pasa cuando uno hace algo contra la conciencia? Uno se siente culpable. De esa manera, el cristiano débil pecaba. Cuando comía, no por convicción de que se podía comer, sino por imitación del hermano fuerte. Ahora, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo al hermano fuerte, recuerden que le está hablando al hermano fuerte: y por el conocimiento tuyo, del hermano fuerte, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así que Pablo no solamente aquí llama a considerar al otro, no solamente explica cómo es que se hace caer al otro, sino que también explica la gravedad de impulsar a otro que sea débil a que haga algo que él cree que está mal, aunque en realidad no lo sea. Pablo en versículo 11, en primer lugar, dice: se perderá el hermano débil. Se perderá el hermano débil. ¿Significa esto que el hermano débil perdía su salvación? Entonces, por supuesto que no. El resto de la enseñanza de las Escrituras enseña que la salvación, una vez que se ha dado a alguien, no se pierde. Dios nos guarda en sus manos y no perdemos la salvación. Así que la palabra perder aquí debe tener otra connotación, debe tener otro sentido. Y la idea de la palabra perder aquí, hermanos, es la idea de echarse a perder por un pecado. Es como autodestruirse, es como dañar mi buena relación con Dios por causa de un pecado. En el pasaje paralelo, por así decirlo,
que es Romanos, capítulo 14, Pablo utiliza una palabra en vez de perder. Yo quiero que la veamos. Romanos capítulo 14, y recomiendo, hermanos, que en casa hoy, si es posible, puedan leer Romanos capítulo 14 y capítulo 15 para entender mucho más este tema. Pero en Romanos capítulo 14, en versículo 15, Pablo, en lugar de utilizar la palabra perderse, utiliza otra palabra. Vamos a leer Romanos 14, 15. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es ¿qué? Contristado, ¿no? Contristado. Esa es la palabra que se utiliza para hablar de alguien que se entristece por causa del pecado. Así que lo que produce que alguien fuerte haga algo que al débil le parece pecado es que el débil va a ser contristado, porque el débil está pecando y se va a entristecer, va a dañar su buena relación con Dios. Así que, ¿qué está pasando aquí? Que el fuerte está haciendo tropezar al débil. El fuerte está haciendo tropezar al débil. Y Pablo dice: y ustedes tienen conocimiento, pero Cristo ha tenido amor por ese hermano, porque Cristo murió para salvar a ese hermano, Cristo lo ama, y ustedes no lo están amando. Ustedes creen que saben mucho y hacen lo que hacen, pero no están considerando al hermano a quien Cristo amó. Deberían ustedes amar también así como Cristo amó. Y en versículo 12, Pablo explica qué es lo que pasa cuando ocurre esto de que el fuerte hace tropezar al débil. Dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos. Entonces, ¿contra quién se peca? Contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que el hermano que se creía fuerte, el hermano que tenía conocimiento, terminó pecando contra Cristo al hacer algo que al hermano débil le parecía pecado, aunque no lo fuera en realidad. Y entonces en versículo 13 Pablo toma una resolución final, y Pablo aquí se presenta otra vez como un hermano fuerte. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que Pablo toma esta resolución, y es la resolución de abstenerme. Si a algunos les parece que es pecado comer carne sacrificada a los ídolos, yo no voy a comer carne jamás, aunque yo sé que eso no es pecado, pero lo voy a hacer por amor a los hermanos débiles. Muy bien. Esta es la explicación, hermanos, de este pasaje, pero permítanme ahora traer eso y aplicarlo, ¿no? Un poco a nuestro contexto. Está claro, hermanos, que de los versículos 1 al 7, Pablo ha dicho: es importante tener conocimiento. Es importante que conozcamos lo que la Escritura dice de lo que es bueno y lo que es malo. Pero el conocimiento no es suficiente. Se le tiene que añadir amor. Por eso el tema que estamos viendo hoy es conocimiento con amor, un principio memorable para la edificación de la iglesia. A veces, hermanos, miren, nosotros podemos estar convencidos de que ciertas palabras, de que ciertos lugares a donde vamos, de que ciertas cosas que bebemos o comemos, de que ciertas actividades que realizamos no son pecado. Tal vez tenemos una conciencia informada por la palabra y sabemos que esas cosas no son pecados. Pero debemos siempre preguntarnos en cualquier actividad que hagamos: ¿afecta esto a mi hermano en Cristo? ¿Hay alguien de mi congregación a la que esto le parezca que es pecado? Y si hay alguien que le parezca que lo que yo estoy a punto de hacer es pecado, ¿qué debería hacer yo? No hacerlo, por amor a ese hermano, o al menos hasta que ese hermano aprenda que eso no es pecado. Pero si le parece que es pecado, yo no debería hacerlo. Por ejemplo, tomar una copa de vino. Tomar una copa de vino. A alguien que estuvo en su antigua vida enredado en las borracheras y el Señor lo salvó, se va ahora en su vida cristiana a rechazar contundentemente todo lo que tenga que ver con alcohol.
Así que cuando él ve una botella de vino, una cerveza o cualquier tipo de bebida en alguna casa, él de una vez dice, usted es cristiano y usted tiene eso aquí, porque a él le parece que el trago está inmediatamente asociado con su antigua vida. Debemos tener claro, por ejemplo, que tomar una copa de vino no es pecado. Pero si a algún hermano le parece que eso es pecado, ¿qué debo hacer yo? No hacerlo, hermanos, no hacerlo. O hasta que ese hermano aprenda, o hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Vestirse de cierta manera, vestirse de cierta manera. Si al hermano le parece que cierta forma de vestir es pecaminosa, aunque no lo sea, porque sí hay formas de vestir pecaminosas, pero aunque el hermano se vista de cierta forma que no sea pecaminosa, y el hermano sabe por la palabra que su forma de vestir no es pecaminosa, pero a otro hermano le parece que sí es pecaminosa porque así se vestían antes cuando él era incrédulo en sus círculos de incrédulos, ¿qué debería hacer ese hermano? Por amor a ese otro hermano, tratar de vestirse de una forma mejor. Eso es amor, eso es verdadero amor. Participar en alguna actividad pública del distrito o religiosa o cultural, si a algún hermano o hermana le parece todavía, por su débil conciencia, que eso está mal, ¿qué deberían hacer los fuertes? No hacerlo, no hacerlo. Abstenerse, así como Pablo se abstuvo de comer carne. Así que, hermano, si tú cada vez que vas a hacer algo te haces la pregunta, ¿afectará en algo esto a mi hermano? Ahí tú estás comprendiendo lo que en realidad es el amor. Pero si tú no te preguntas nunca eso, es porque tú eres un orgulloso y prepotente que solamente te importa conocer y conocer y no tienes consideración por los que Cristo murió. Así que aunque el conocimiento nos limita nuestro rango de actividad, el amor también limita nuestro rango de actividad. Otra vez repito, si a algún hermano le parece pecaminoso, aunque no lo sea, yo debo no hacerlo, yo debo cohibirme, abstenerme de eso, porque eso es el verdadero amor. Pero si tú no lo haces, hermano, no estás entendiendo lo que es el amor entre cristianos. Si a ti no te importa y tú dices, allá él, eres un inmaduro, dejémoslo, yo voy a hacer esto, no me importa porque soy yo y punto, estás siendo orgulloso y prepotente y estás destruyendo la conciencia del hermano débil. De manera que quiero llamarles, hermanos, tanto a que tengamos conocimiento de la palabra, como a que tengamos consideración mutua de los hermanos, para que no caigamos ni en el libertinaje y tampoco caigamos en el legalismo. Hermanos, si a través de este pasaje ustedes han sido hallados culpables de este pecado, de haber hecho tropezar a los hermanos en Cristo, de alguna u otra manera con sus actividades o costumbres, debemos arrepentirnos de este pecado. Debemos tomar la resolución de no hacerlo más, de no hacer tropezar a los hermanos. Debemos renovar nuestra convicción respecto a este asunto. Si haces o dices algo que hiera la conciencia de los demás, es porque no has entendido tu papel dentro de esta iglesia, es porque no estás amando a tus hermanos en Cristo. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo mismo fue ejemplar en esto. Él cedió por completo sus derechos. Él se negó a sí mismo. Él dejó de hacer muchas cosas con el fin de salvar a los débiles pecadores como nosotros. En este pasaje llama mucho la atención cómo se nos presenta a Cristo. Cristo se nos presenta como el Señor, Cristo se nos presenta como el Salvador, Cristo se nos presenta como el mediador, como el único Dios vivo y verdadero que compró nuestra redención por precio de sangre. Deberíamos imitarlo a Él, deberíamos vivir en la iglesia como Cristo vivió, no agradándose a sí mismo, sino agradando a Dios, pero también a los demás para no herir sus conciencias. Seamos como Cristo en este pasaje que se nos presenta aquí. Pero ahora también quiero decir algo, y es que si alguien aquí
no está amando a los semejantes como debería amarlos, si alguien no los está considerando como debería considerarlos, hermanos, es muy posible que ese que no ama no ha conocido de verdad a Dios. Miren lo que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice. Primera de Juan, capítulo 5. A ver. 4:7, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan no se pone con juegos, Juan no es ambiguo. Juan dice, si amas, eres creyente y conoces a Dios. Si no amas, no eres creyente y no conoces a Dios. Hermano, ¿estás amando a los creyentes de esta iglesia? Si la respuesta es no, revisa tu salvación, porque puede que tú no seas un verdadero creyente. Si solamente te importa el conocimiento, puede que no seas un creyente verdadero. Así que, si te das cuenta que no amas en verdad, que no te preocupas por el otro, que no consideras al otro, entonces yo te llamo por medio de la palabra que te arrepientas de ese pecado, porque no amar se llama odio. El odio es un pecado que se paga con la eternidad en el infierno. Pero Cristo ha muerto por pecadores, Cristo ha muerto por todos los que confían en Él. Así que te invito a que tú te arrepientas, a que creas en Cristo y empieces a amar verdaderamente a los creyentes que están a tu alrededor y a todo el que sea tu prójimo. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude así a tener conocimiento con amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por lo que el apóstol Pablo enseñó aquí. Pedimos que tú nos concedas, Señor, conocer la palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero también, Señor, pedimos que tú nos concedas aplicar estos conocimientos en consideración de los demás. Que no vivamos y que no hagamos todo, Señor, como si no nos importaran los demás o lo que van a pensar, sino que hagamos todo, Señor, con cuidado, tratando de no herir ninguna conciencia. Guárdanos, Señor, de hacer tropezar al débil, porque nosotros también seremos llamados a juicio por esto. Y pedimos por los no creyentes, Señor, que estén aquí, Señor, para que tú les des salvación y para que ellos puedan amar de verdad a los demás. Tú eres bueno y damos gracias por tu palabra en Jesucristo. Amén.